es como un compromiso. Sin embargo, de los espacios de los guaitías, campesinos y campesinas, del Frente Campesino Socialista Girajara, de los espacios de Lacanes, del Frente Campesino Ezequiel Zamora, de los comandos agrarios bolivarianos, sería interesante señalar los elementos que estamos activando, que están mucho más allá de cualquier solidaridad e inclusive sobre las propias normas jurídicas de los diferentes escenarios que hemos venido creando. En primer lugar, el compromiso de este escenario de la Asamblea Nacional de articular con otros cuerpos parlamentarios donde estamos participando como el ALBA, como UNASUR, de que este manojo de ideas en resoluciones y acuerdos pueda ser llevarlo a la Organización de Estados Americanos, pueda ser llevado a la ONU, que desde allí podamos activar comisiones de derechos humanos que puedan actuar en la zona, que puedan verificar, levantar testimonio, que esos testimonios, de acuerdo a las propias leyes creadas después de la Segunda Guerra Mundial, puedan abrir espacio para que se establezca la justicia en conducta como esta bochornosa para la humanidad, realizada, entre comillas, por un presidente como Alan García. Propuestas como estas, y a lo mejor otras que puedan liderizarse del Parlamento, no niegan algunas iniciativas. La primera, en el caso de nosotros los venezolanos, tiene que ser la de participar masivamente en esta convocatoria para el día jueves de la Plaza Altamira. Creo que los trabajadores, campesinos, obreros, estudiantes, quienes tengamos un mínimo de conciencia y respeto por el dolor y respeto por la vida, estamos como obligados a este tipo de participación. No obstante, en esta actividad de compromiso, siempre es bueno hacer algunas citaciones de pensadores que además fueron capaces de llevar las palabras a los hechos. Uno puede recordar a Pedro Antonio Marín, el comandante Manuel Marulanda Vélez. Yo creo que aquí hay una posición muy extraordinaria que vienen asumiendo los movimientos campesinos y campesinas, que vienen asumiendo nuestros hermanos indígenas en cualquier parte del planeta, por supuesto nuestros hermanos asiáticos, africanos, árabes, que ya no se trata de pasar de un río a otro río para defenderlo, se trata de resistir en la defensa del río donde se está combatiendo. Y allí en la Amazonía hay un espacio para el combate y la defensa de la vida y la naturaleza. Para eso es que se nos está convocando. Se trata de defender la montaña. Y lo que la montaña encierra para nosotros, los campesinos y campesinas. Se trata de defender el cantar de los pájaros. Se trata de defender nuestras aguas, de nuestra fauna. Se trata de la posibilidad de ver crecer nuevamente lo que tiene que ser
la posición pura, bella, hermosa, liberadora, espiritual, moral, de lo que es la naturaleza. Por supuesto, ya perdida para algunos voceros que hoy profesan de la forma más descarada, desconsiderada, el desprecio por la vida, que está presente y tenemos que conocerlo en esa zona de la Amazonía, como ha pasado aquí en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, Bolivia. Ya es la venta de cualquier cantidad de tierras a países y a empresas transnacionales. Otros países, empresas de estas características, están yendo a estos pueblos para asegurarse una soberanía o seguridad alimentaria a costillas de la hambre y destrucción, de la depredación del ambiente. Sin importar el tipo ni la forma de asesinato que se producen. Tenemos la Coca-Cola, la Nestlé, el 80% del control de producción de agua dulce en el mundo. Son unos elementos bastante interesantes que se están dando. La patentización de plantas medicinales tocadas por nosotros en alguna oportunidad en nuestra Constitución, en la Constituyente y en leyes especiales. Eso está planteado allí en la Amazonía. Está planteado como una forma hegemónica de dominación del mundo. Y en estos momentos de crisis, de gran crisis que presenta la civilización capitalista, cualquier tipo de acción en cualquier espacio del planeta es bueno avisorar este tipo de enfrentamiento. Si no, veamos lo que aquí también se ha dicho, a lo mejor no con la profundización de la trampa que se había montado, de crear un escenario mundial de la comunicación y la cartelización aquí en Venezuela, mientras se estaría produciendo el magnicidio del ciudadano presidente Hugo Chávez Frías y de la comitiva especial en su viaje que estaría realizando hacia El Salvador. Estaba todo pero muy bien montado, calculado. A este tipo de conducta política hay que salirle al frente. Y hay que salirle al frente convocando también entonces a los escenarios de los movimientos populares, como se ha hecho, a través de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina. Quiero expresarles e informarles de que ya se ha activado también una solicitud a todos estos organismos internacionales, con la firme intención de que se pueda aplicar algunas normas en verdad que frenen este tipo de conducta, que pareciera ser que pasan luego en algunas décadas para que los documentos desclasificados nos puedan demostrar a nosotros o al pueblo las situaciones de crímenes que se han cometido en el reciente pasado. Uno también podría citar entonces al camarada Ernesto Che Guevara, que expresaba también en algunas oportunidades que este es el momento de la lealtad. Este es el momento de la presencia firme revolucionaria. Este es el momento de la unidad. Este es el momento de la integración de los sectores más exprimidos de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. Eso se puede lograr. Eso se puede hacer. Y eso nos obliga entonces, modestamente, desde este espacio, tratar de usar menos adjetivos calificativos
y empezar a usar verbos creadores, multiplicadores, formadores de alta conciencia, para prepararse de lo que debe ser el gran combate de la humanidad, pues salvar la vida en el planeta Tierra. Eso es posible. En la Asamblea General de la ONU, en estos días se debe estar discutiendo la propuesta anticrisis del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que tiene el apoyo de los países asiáticos, africanos, europeos y por supuesto suramericanos, que necesariamente aborda la situación que hoy se presenta en Perú, pero que también se vivió en Bolivia, también se provocó en Ecuador y tiene más de 60 años desarrollándose ya en Colombia, a partir de lo que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, aquel 9 de abril de 1948. Ahí estamos hablando que esa propuesta anticrisis de un plan ambicioso de una agricultura familiar no contaminante, que pueda poner coto al recalentamiento de la tierra, de esfuerzos técnicos científicos que puedan paralizar la contaminación de la capa de ozono, y de un plan ambicioso que logre quebrar el concepto de mercancía que le han impuesto a la alimentación, que podamos desarrollar espacios productivos, naturales, endógenos, para decirlo con palabras de nuestro presidente Hugo Chávez Frías, para buscar alternativa alimentaria para más de 6.500 millones de habitantes que tiene la tierra. O sea, de estas cosas pequeñas tenemos que vislumbrar el gran mundo, ese mundo del amor. Y si eso es así, y si pensamos de esa manera, y si actuamos en esa construcción, la humanidad va a estar garantizada. O si no, camaradas, hay que desechar las ilusiones y prepararse para el combate. Buenas tardes. Gracias, diputado. Secretario, vamos a darle lectura a la propuesta en mesa para votarla. Acuerdo. Propuesta de acuerdo entregado por la Comisión de Pueblos Indígenas. Ante la masacre ocurrida el pasado 5 de junio en Bagua, Perú, donde hermanos indígenas de Amazonía fueron violentamente agredidos por las fuerzas represivas peruanas, considerando que el gobierno de la República del Perú está llevando a cabo una política neoliberal que perjudica profundamente al pueblo peruano, siendo muestra de ello los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 emitidos en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con visos a privatizar la Amazonía, desconociendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas que allí viven, al permitir el despojo de sus tierras ancestrales, aguas y bosques para cederlo a las transnacionales, considerando que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, siendo consecuente con los primeros orígenes del continente dentro de un espíritu multiétnico y pluricultural y de irreductible vocación intercultural y plurilingüe, considerando que es deber de cada pueblo la defensa de su espacio vital para garantizar la reproducción de la vida y de la memoria histórica en sus múltiples manifestaciones,
considerando que los pueblos y movimientos indígenas de América se mantienen en la resistencia cultural y política frente a más de 5 siglos de persecución y exterminio, considerando que la resistencia de los pueblos y movimientos indígenas se complementa con el carácter participativo y protagónico y el espíritu emancipador que hoy sacude los espacios geográficos de este continente en la coyuntura de los 200 años de independencia de los países americanos. Acuerda, primero, condenar enérgicamente las políticas de persecución, represión y exterminio de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Segundo, expresamos nuestro repudio e indignación ante los hechos crueles e inhumanos ocurridos en la selva peruana. Tercero, exigimos que se respete el derecho a la vida de los hermanos que siguen en pie de lucha en sus territorios, víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Alan García. Cuarto, rechazamos la posición de los medios de comunicación peruanos que se hacen eco de las declaraciones racistas de Alan García. Quinto, rechazamos las causas que dieron origen a estos actos genocidas en contra de los pueblos indígenas que se fundamentan en los intereses del capitalismo a través de las transnacionales, cuya única finalidad ha sido apropiarse y explotar las tierras que colectivamente le pertenecen a los pueblos indígenas. Sexto, que se envíe copia de este acuerdo a todos los parlamentos amazónicos y que se publique en un diario de publicación nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Vamos a someter la votación. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el acuerdo leído por Secretaría, sírvase indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Que conste la unanimidad en este acuerdo. Siguiente punto, ciudadano secretario. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del protocolo de enmienda al acuerdo energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia. Es todo, ciudadano presidente. Sírvase a darle lectura al proyecto de acuerdo. Protocolo de enmienda al convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el área energética del 26 de noviembre de 2008. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar la denominación del proyecto de ley, sírvase indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente, ciudadano Artículo único, que se apruebe en todas sus partes el proyecto de protocolo de enmienda al convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el área energética. Es todo. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del artículo único leído por Secretaría, se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se declara sancionada la ley aprobatoria del protocolo de enmienda al acuerdo energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia y se ordena su remisión al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Hay unos puntos a la diputada Pastora Medina. Sí, ciudadano presidente, ciudadanos diputados y diputadas, nosotros en la discusión pasada cerramos el voto y de nuevo lo hacemos. En vista del desconocimiento que se tiene de los términos de este convenio, de la constitución de una empresa mixta no contemplada como tal en nuestra constitución y porque precisamente el término del convenio es con Rusia, con la faja petrolífera del Orinoco, pudiendo haberse hecho con otros países del mismo América Latina. Por ello nosotros salvamos nuestro voto. Tome nota, secretario. Un punto de información al diputado Ricardo Capella. Prevenido Pastora Medina, Elmer García y Egan Lucena. Sí, Capella, ¿verdad? Compatriota presidente y colegas diputados. He traído este punto el día de hoy por la preocupación que tenemos en la población de Nirgua, el estado de Yaracuy, que desde hace tiempo hay una escalada de violencia, de inseguridad, de secuestros, de venta de drogas y de impunidad ante todos estos hechos.
Esta semana pasada, el miércoles 3, hirieron un comerciante de origen asiático. Todos los comerciantes coterráneos de él cerraron los negocios y hubo una acción de Indepavis. Eso ocasionó un trastorno en la comunidad por falta de alimentos, que tomaron la carretera, el troncal 11. Eso pues ocasionó que la policía estatal se extralimitara inclusive en violencia, con heridos, con compatriotas que trabajan en las radios comunitarias que fueron agredidos, fueron golpeados, les destruyeron sus equipos de transmisión. Y bueno, hay una preocupación muy grande en el pueblo, hay como un cerco que la gente ya en la noche no sale a la calle porque hay problemas de inseguridad por la misma impunidad. Yo quisiera solicitar a la honorable Cámara que se constituyera una comisión mixta con la Comisión de Política Interior y la Comisión de Medios, porque por esa agresión a esos medios comunitarios y supuestamente porque algunos medios inducen a la violencia en el mismo pueblo. Entonces, a ver si se puede investigar y se puede profundizar, porque es posible que esto sea parte de un plan también, que estos cierres de carreteras que han venido ocurriendo en muchos sitios. Es muy caccioso que ese día, en la mañana, en un programa de radio a las 7 de la mañana, el diputado Tomás Sánchez, que es oriundo de ese pueblo, estuvo en un programa de radio y yo creo que tendría unos 20 meses que no asistía en la mañana a ningún programa de radio allá. Y ese día que hubo los hechos de violencia, estuvo en ese programa, hablando de las políticas de seguridad del presidente Chávez y de todo eso. Y después que hubo las actuaciones de la policía, volvió a llamar a la radio a decir, bueno, así es como actúa la gente de este gobierno como la Cuarta República. Entonces yo creo que eso hay que investigarlo, hay que llegar al fondo porque creo que se le está dando una pasada de torero y aquí hay que profundizar en eso. Esa es la solicitud que hago, que se nombre una comisión, que la Comisión de Política Interior vea el caso, pero que se incorpore la Comisión de Medios para que revise los medios de comunicación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. No, la presidencia observa que perfectamente puede ser pasado a la Comisión de Política Interior y perfectamente ustedes pueden también monitorear, digamos, la actuación de los medios allí. Diputada Pastora Medina. Es sobre ese punto, presidente, no es mi punto todavía. Lo que quiero decir es que me llama la atención la manera como el diputado presenta la situación poniendo en duda la participación. Eso es la información que está dando. Usted va a tener un punto y lo va a hacer a su manera también. ¿Cómo hago yo para decirle a usted que no lo haga a su manera? Pero él está acusando, está poniendo en entredicho el trabajo y comprometiendo con lo que está pasando allá en Mirgua y al diputado Tomás Sánchez. Y yo no creo que nos tapemos los ojos, que el problema más grave de este país diputada, es lo de la inseguridad. Usted va a tener un punto de información y lo va a hacer a su manera, y yo tengo que respetarle su manera. ¿Estamos claros? No hay debate sobre el punto. Bueno, ok, pero llama la atención la actuación, la manera como el diputado bueno, dice... diputada, está fuera de orden. Tiene usted misma la palabra para su punto de información. Tiene la palabra. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados y diputados. Mi llamado de atención en este momento, el punto que quiero traer aquí, es en relación al virus, al H1N1, que ya de alguna manera lamentablemente lo tenemos en el país, aunque no tenemos muchos casos, y gracias a Dios que no es así, pero la realidad es que hay mucha angustia en la población, en las madres, en las familias, en los docentes, en las comunidades sobre esta situación.
a pesar de que se han dado algunas informaciones, yo siento que no tenemos, ni siquiera nosotros como diputados, una información objetiva en relación a la situación, a la trascendencia, al impacto y el alcance de las medidas que puede haber tomando el gobierno. Y queríamos proponer la necesidad de que en esta asamblea si era necesario una reunión a puertas cerradas con el ministro, pero una reunión que nos informe en realidad los casos que hemos tenido en la zona donde han venido ocurriendo, las medidas que debemos tomar o acelerar las medidas que podamos tomar para evitar que esto se propague como ocurrió en otros países. Yo siento que todavía nosotros somos muy vulnerables en materia de salud y quería proponer a esta asamblea que tuviéramos una reunión con el ministro a puertas cerradas, pero que nos permitiera conocer a fondo el plan que tiene el gobierno para enfrentar esta situación y lo que podemos hacer cada quien desde su ámbito, desde su estado, desde el área donde nos movemos, para que esta situación de este virus podamos evitar pues que se siga propagando o se siga extendiendo en el país. Por eso la propuesta era, el punto de información era para hacer esta propuesta, que se sometiera a consideración o que se considerara de la directiva una reunión con el ministro para que lográramos tener la información oportuna y a tiempo sobre esta situación. De todas maneras, yo no soy especialista, pero a pesar de eso me informo, como dice Tascón, leo, hasta ayer habían 13 casos, todo bajo control, la mayoría de gente que viajó al exterior, vuelos controlados, se le está haciendo un seguimiento no a los infectados nada más, a toda la tripulación que llegó en esos vuelos. Entonces, y yo leo, como dice el diputado Tascón, leo un poquito, yo no soy especialista en la materia, pero hasta ayer esa era la información que tengo y yo no sé si es la misma que tienen ustedes. El diputado Ríos, que es médico, a lo mejor está más informado que yo, él lee también. Gracias, presidente, compatriotas parlamentarios y parlamentarias. He solicitado la palabra para responder a esta intervención de la diputada, en el sentido de que debo señalar que en el mundo, en ningún país, se ha realizado una sesión de las asambleas y de los congresos a puerta cerrada por lo que está ocurriendo con la infección del virus de la influenza A H1N1. Las instrucciones de la OMS están muy claras, respondiendo a un reglamento internacional que lo vienen siguiendo todos los países del mundo frente a situaciones de una posible pandemia. De hecho, todavía la OMS no ha declarado pandemia en el mundo, porque los casos se han venido controlando y la velocidad de contagio ha ido reduciéndose progresivamente. En Venezuela era inevitable algún caso de infección por virus de la influenza A, H1N1, y nosotros teníamos que estar preparados para ello. De hecho, se han detectado todos los casos, se han confirmado a través de los laboratorios del Instituto Nacional de Higiene, se han confirmado a través del CDC en Atlanta, mediante una red que se mantiene a nivel internacional. A nivel del mundo hay una red que nos permite ir reduciendo los casos al ámbito más pequeño posible para evitar su diseminación. Eso lo dice toda la prensa, o cuando uno se va a la página web de la OMS, que no necesita uno ser médico para accesar a ella, sino que usted va y se informa allí de los boletines que todos los días presenta la OMS, incluso la página web del Ministerio de la Salud. De tal forma que nosotros mismos seríamos irresponsables si hacemos un alarde, si hacemos una alaraca por lo que ya se está manejando adecuadamente por el Ministerio de Poder Popular para la Salud, en red con todos los restos de los ministerios de los países del mundo, a través de una institución internacional mundial, como es la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, la OMS, y la Oficina Panamericana de la Salud. En Venezuela tenemos una red completa ya, que nos permitió hacer el diagnóstico preciso y oportuno de los casos que han llegado al país, porque han funcionado a nivel de los aeropuertos internacionales, a través de los puertos internacionales. Eso se veía venir fundamentalmente y estábamos preparados, y por eso es que en la actualidad
no tenemos mortalidad por infección de los virus de influenza A, H1N1. Tenemos morbilidad como se esperaba y estábamos preparados para ello. Así que todo lo que hagamos, más allá de lo que se está haciendo en estas instituciones, en estos órganos del Estado, es levantar una laraca, un escándalo que es innecesario porque y le digo la verdad, se han sacado titulares en la prensa única y exclusivamente para crear un estado de zozobra en el colectivo, lo cual es sumamente irresponsable. Yo creo que todos tenemos el deber de calmar a nuestra población y generar seguridad en la institucionalidad que tenemos, que ha demostrado capacidad para hacer un diagnóstico precoz de la situación y atender también de manera oportuna a los casos y con ello evitar evidentemente que la cosa sea mucho más grave. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo creo que eso está bastante informado. Para un punto de información, Hermes García. Preparado, Edgar Lucena. No voy a hacerlo al voto, pero porque yo creo que de verdad la propuesta de Pastora es racional y yo creo que no quita ni pone el que nos podamos reunir con el ministro a los fines de conocer programas, proyectos, o sea, indistintamente que tú tengas acceso al internet, a los portales, a las cosas. Bueno, pero de eso no se trata, yo no voy a hacer el voto. Yo lo que creo es que el punto de información, ciudadano presidente, tiene que ver con una situación que se está incubando en el estado Sucre a raíz de la postura que ha venido asumiendo el gobernador del estado, licenciado Enrique Maestre, en torno a un conjunto de atropellos que se vienen dando en contra de los trabajadores, extrabajadores del estado Sucre. Y esta intervención la estoy haciendo además en nombre del movimiento sindical del estado Sucre, de los trabajadores, de los comisarios que han solicitado esta intervención, motivado por cuanto allá en la región no hay en este momento interlocución, no hay intermediación con las instituciones del Estado a los fines de poner en la mesa, digamos, un diálogo que permita resolver el problema que en este momento considero que es bastante grave. En cuanto a la reducción presupuestaria que se dio en el Estado venezolano, calculado en 6.7% del presupuesto, que a los fines del Estado Sucre, 21.33%. Como quiera que no hubo nunca o no existe un decreto de emergencia económica y la instrucción del presidente Chávez cuando hizo la locución nacional en el sentido de qué áreas del presupuesto podían atacarse, creo que hablaba el presidente de los gastos suntuarios, las partidas 402, 404, que tienen que ver con gastos de comunicación, de publicidad, de propaganda, de operaciones. Y en el caso del Estado Sucre, la reducción presupuestaria solamente se hizo a nivel de la 401, es decir, donde se removieron todas las partidas que tienen que ver con aguinaldo, con bono ocasional, con aporte patronal, inclusive mucho más allá con proceso de alimentación, en riesgo inclusive la prestación de servicios HCM. Y algo más grave aún es que esa reducción presupuestaria creo que es un delito además, desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Administración Pública, el que se haya reducido la partida de inversión para cancelar gastos corrientes, es decir, los gastos de sueldo y salario de la Policía del Estado, por el orden de los 3.000 millones de bolívares. Los trabajadores afectados por esta situación tomaron la Asamblea Legislativa el día martes pasado y están solicitando reunión con el gobernador, cosa que no ha podido ocurrir por cuanto el gobernador tiene una postura de bravuconada, desequilibradamente, y por supuesto tenemos la intención de asumir este conflicto a nivel de Caracas. Yo creo, de verdad, en aras de justicia, pues, porque no pueden haber doble discurso. No podemos mortificarnos porque en algún país, de repente,
gobernadores y presidentes atropellan a sectores importantes de la sociedad, en cambio que aquí en Venezuela, en algunas partes, inclusivamente en el estado de Sucre, los trabajadores se sienten atropellados definitivamente. Estamos hablando de 13.000, 14.000 trabajadores, más casi 1.000 trabajadores de comisarios que fungían como trabajadores allá en el estado de Sucre. De manera que yo quiero en esta asamblea, en vista que yo creo que no hay ninguna justificación alguna, y además violando el artículo 89 de la Constitución, 91 de la Constitución, que se establece que los derechos laborales son intocables. Los derechos laborales son intocables. Y no hay capacidad de sentarse al diálogo, a la conversación en el estado de Sucre, de manera que puede haber en el estado de Sucre, y de hecho ya se ha iniciado, digamos, protestas de calle que pudieran ser interminables. Y luego van a decir, porque es lo que uno escucha acá, o sea, que hay guarimba, que hay conspiraciones, porque me atacas, me atropellas y no tengo derecho ni siquiera a protestar o a reclamar, digamos, ese tipo de circunstancias. De manera que puedan haber, y yo creo que en todo caso, por solicitud de ellos, vamos a solicitarle un derecho de palabra en el seno de esta asamblea y por supuesto en las comisiones pertinentes que tengan que ver con la preservación, la estabilidad laboral y la preservación de los derechos laborales conquistados por ellos desde hace mucho tiempo allá en el estado de Sucre. De manera que en nombre de los trabajadores quisiera solicitar la intermediación de esta Asamblea Nacional a los fines de sofocar cualquier posibilidad de conflicto que estoy seguro pudiera presentarse en el estado de Sucre, de no haber solución en tiempos inmediato breve del conflicto que hoy se tiene de los trabajadores con la gobernación del estado de Sucre. No puede ser, digo yo, mira, uno conoce al gobernador, guarimbero más que Enrique Maestre, no conocí nunca en la gobernación del estado de Sucre, en la universidad. Yo he sido guarimbero, así como toda mi vida, así como lo fue Enrique Maestre, y así como lo han sido la gran mayoría de los revolucionarios que han asumido en la calle la lucha y la pelea para reivindicar situaciones importantes de los trabajadores del país, de tal manera que ahora cualquier manifestación, cualquier lucha se caracteriza por ser guarimberos y todo ese tipo de cosas. De manera que yo quiero decirle que en Sucre vamos a pelear en la calle, digamos, la reivindicación laboral de los trabajadores que ha sido atropellada por el gobernador Enrique Maestre. Es todo, señor presidente, colegas diputados y colegas diputadas. Diputado, ustedes saben que están vigentes los derechos políticos y sociales de los trabajadores y la protesta de calle también es legítima. Una cosa es hacerlo en el marco de la ley y otra cosa es cuando se sobrepasan esos parámetros. Así que los trabajadores no de Sucre, de todo el país, pueden hacer uso abierto de todo el ordenamiento jurídico para hacer sus manifestaciones. Tiene la palabra el diputado Edgar Lucena. Sí, ya se la voy a dar, diputado. Está Edgar Lucena primero. Por orden de solicitud, diputada. Así es. Discúlpeme, pero por orden de solicitud. Edgar Lucena vino primero que el compañero. Bueno, pero yo no tengo problema si la diputada quiere intervenir primero. Ah, bueno, ya que hay ese gesto de parte de Lucena, diputada, claro. Es Erasmo Mercano que está pidiendo el derecho de palabra. ¿La diputada va a intervenir? Ah, bueno, gracias, presidente. Bueno, camaradas diputados y diputadas, he pedido la palabra en esta ocasión para informarle a esta asamblea y al pueblo de Venezuela que he recibido un pedimento de parte de algunos voceros de consejos comunales del municipio de Sumaría Semprún, del estado Zulia, para escuchar la problemática que en la zona fronteriza de este estado se vive actualmente. En esa conversación, una vez escuchado su planteamiento, le he sugerido
que hagan el planteamiento por escrito ante la Asamblea Nacional, fundamentalmente a la Comisión de Política Interior, a nombre del diputado Tulio Jiménez, con copia al diputado Reinaldo García, quien es presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos. Y me ha llegado el texto que pido permiso para darle lectura, es una cuartilla muy rápidamente, que dice lo siguiente. Ciudadano Tulio Jiménez recibe un saludo revolucionario de los consejos comunales fronterizos. Los abajo firmantes representantes de los consejos comunales, concejales revolucionarios del municipio de Sumaría Semprún del estado Zulia, denunciamos la grave situación fronteriza con Colombia en el estado Zulia. Nos lleva a acudir a la Honorable Asamblea Nacional a través de usted para hacerle un llamamiento a que una comisión especial acuda a la región y se den por enterados de la cadena de hechos que afectan seriamente la seguridad de la población y del mismo Estado. El fenómeno tiene origen fundamentalmente en el desarrollo del conflicto colombiano en el marco del Plan Colombia y su seguridad democrática. Son horrorosas las incursiones del narcoparamilitarismo, la parapolítica, las operaciones militares por aire y tierra. Más de 10.000 soldados colombianos combaten con la insurgencia en el Catatumbo, mientras bombardean, ametrallan, detienen ilegalmente a campesinos y han ejecutado más de 60 crímenes de Estado en los últimos 3 años llamados falsos positivos. Tamaña militarización circunscrita en los planes de la derecha colombiana coinciden con los proyectos separatistas de la oposición venezolana. La anterior situación se complementa con la fumigación indiscriminada de cultivos lícitos e ilícitos con glifosato en territorio colombiano, carencia de política de Estado en aspectos económicos y sociales, intereses y presiones de transnacionales, incursiones y amenazas de los paramilitares ocasionan un éxodo permanente hacia territorio venezolano en busca de refugio. Además, han obligado a instalar un campamento de refugio humanitario a 1 kilómetro de la frontera en la zona indígena Motilón Barí, para denunciar ante la comunidad internacional la criminal estrategia del gobierno colombiano. Los paramilitares identificados como Águilas Negras tienen campamentos instalados en territorio venezolano, realizan operaciones de procesamiento y tráfico de pasta de cocaína, han difundido amenazas a la población en municipios fronterizos venezolanos, realizan secuestros, crímenes y hasta definen medidas especiales de control a la población. Aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana han sobrevolado nuestro espacio aéreo y las fumigaciones con glifosato ocasionan una grave contaminación de las aguas del río Catatumbo, principal afluente de agua dulce del lago de Maracaibo. Sobre el territorio venezolano se descarga gravemente el efecto de dicho conflicto. El paramilitarismo construye una zona de despliegue de sus operaciones hacia el interior de Venezuela. Confían en el magnicidio de nuestro presidente y se preparan para el desarrollo de un tipo de guerra sucia de impredecibles consecuencias. Ante esta situación, proponemos reunirnos acá en esta zona, de tal manera para que conozcan de nuestra viva voz y ante ustedes la presencia de la situación, de la problemática que acá se vive. Esto está firmado por voceros de los consejos comunales del municipio de Sumaría Semprún, territorio Barí, al mismo tiempo que por la Asociación de Comerciantes, Coordinador Indígena del municipio Barí, Cooperativa de Transporte, Frente Francisco de Miranda,
fundacomunal. En este sentido, ciudadano presidente, es propicia la ocasión para que atendamos esta problemática que es grave y que es similar, si sigue desarrollándose, al conflicto entre el Ecuador y la República de Colombia, con las fumigaciones del mismo químico que se estaba realizando en esa frontera. Y el problema de la seguridad y la situación de violación de derechos humanos que se viven en la zona es lo que me permito plantear, señor camarada diputado, que me apoyen en la solicitud de la creación de una comisión especial coordinada por Política Interior, mixta, formada por Política Interior y la Comisión de Ambiente, para que se traslade a la zona a conocer de esta problemática, ciudadano presidente. Eso es todo, camarada diputado. Gracias, diputado. Yo creo que lo lógico es que como la comunicación está dirigida al diputado Tulio Jiménez, sea la propia comisión quien determine si es necesario la incorporación de los otros diputados. Vamos entonces a pasar el caso a la comisión. Está dirigida al diputado Tulio Jiménez. Gracias, diputado. El diputado Erasmo Marcano. Una información sobre Sucre, me imagino. Sí, presidente, muchas gracias. Compatriotas diputados. Bueno, ya el compatriota que habló antes del diputado Lucena se declaró guarimbero. Dice que a confesión de parte, relevo de prueba. Y a veces que cuando se dicen muchas cosas y se critican, hay que revisarse. El compatriota fungió como tesorero de la gobernación de Ramón Martínez por mucho tiempo. Y esa gobernación de Ramón Martínez, en la cual el compatriota fue tesorero, dejó un mono de más de 50.000 millones de bolívares a los trabajadores de la Caja de Ahorro de la Gobernación del Estado Sucre. Dinero que fue presupuestado, y hay que averiguar, y llamó la atención de la Comisión de Contraloría para que audite esa gestión de gobierno. Igualmente, en esa gobernación cobraban, compatriotas diputados, señor presidente, más de 4.000 militantes de Podemos de todo el país. Entre ellos, el ex senador Fernández Laló y otras cuantas figuras importantes del podemismo que también son guarimberos. Y cuidado al camarada Mauricea, porque hay que investigar si están también metidos en este asunto de la conspiración. Cuando recibimos la gobernación de Sucre, no teníamos cómo pagar a los profesores, a los maestros, producto de la crisis financiera dejada por ese gobierno. Y créditos adicionales que se le aprobaron, compatriotas, donde jamás hicieron los apartados para pagar pasivos laborales. Creo, compatriotas, que es necesario exigir respeto por nuestros gobernadores. Aún en las diferencias que tengamos con ellos, no podemos venir acá a faltarles respeto a los gobernadores y en particular al camarada Maestre. Un camarada que ha asumido el compromiso de levantar una región empobrecida por más de 20 años de la gestión de Morales Gil y el doctor Martínez, que tenemos nosotros deudas en la autopista Antonio José de Sucre, donde se cartelizaron las licitaciones
y ellos, por supuesto, tienen allí también una investigación en Contraloría que hace falta acelerar. Hay investigaciones por unos recursos dados por el FIDES para la recuperación de la empresa Ensal, que estamos pendientes también de finiquitar. Hay investigaciones por unos 5.000 millones de bolívares otorgados a la gobernación del Estado Sucre durante el gobierno de Ramón Martínez, que fueron dilapidados y entregados a empresarios privados para que se enriquecieran. De tal manera que el compatriota tesorero de esa gobernación nefasta, Ramón Martínez, también debería presentar cuenta, y yo demando a esta Asamblea Nacional para que exhorte a la Comisión de Contraloría a presentar los finiquitos de las investigaciones que lleva sobre tales hechos denunciados de hace más de un año. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. No hay debate sobre el Estado Sucre. Usted dio su información, él dio otra. ¿Cómo hacemos? No hay debate, diputado. No hay debate sobre el Estado Sucre porque no está en la agenda. Pero usted informó y él informó. Diputado, no hay debate. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para el jueves 11 de junio a las 10 de la mañana. Sí, amigos, escuchaban ustedes las palabras del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, al momento que hace el levantamiento de esta sesión ordinaria correspondiente al día de hoy, martes 9 de junio del año 2009. Rápidamente repasamos parte de los puntos que fueron aprobados por los parlamentarios que conforman esta Asamblea Nacional, y es que se aprobó un crédito adicional para el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, un monto sobre los 365.669.000 bolívares fuertes. También fue aprobado uno para el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, alrededor de los 300 millones. Y también fue aprobado un acuerdo sobre lo que fue el rechazo contundente por parte del Parlamento venezolano a esta masacre vivida en Perú. Recordemos que el fin de semana se vivió una situación bien desagradable en las comunidades indígenas de esa nación. En ese sentido, en el Parlamento venezolano surgieron muchísimas posiciones en lo que fue esta situación. A lo que tenemos de información hasta el momento, ascienden a más de 100 personas los indígenas que han sido fallecidos por esta situación, y a más de 200 personas las que están lesionadas o gravemente heridas. Acá se encuentra el diputado José Pollo con nosotros. Él es presidente del Parlamento Indígena de América y miembro de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. Diputado, rápidamente para resaltar, están suspendidas las garantías básicas en lo que corresponde a la región de Bagua. ¿Qué nos puedes señalar, qué implica esta suspensión y qué tanto complicaría la situación en procura de mejorar la situación de los indígenas? Sí, desde el mismo momento que se dieron los choques entre lo que es los pueblos indígenas amazónicos que están protestando de manera pacífica sobre los decretos legislativos del gobierno de Perú, y entró lo que es la acción de desalojo por parte de las fuerzas policiales. Hubo justamente con las consecuencias mortales, que en estos momentos ya se dio más de 100 muertos y aproximadamente unos de 20 a 30 policías también fallecidos. Y la suspensión de las garantías implica justamente lo que es la militarización de lo que es la Amazonía, de esa parte de Bagua, y por supuesto hay 70 detenidos en ese lugar también, una zona militarizada, y que por supuesto esa zona militarizada nosotros tenemos lo que puede hacer, lo que es la muerte silenciosa de muchos de los hermanos indígenas que también han estado desaparecidos, se han declarado como 200 desaparecidos, según los informes de la AIDESEC. Y por supuesto eso es parte de lo que nosotros estamos en este momento tomando, lo que es la solidaridad internacional, y por supuesto acciones también que vamos a tomar hacia la Embajada y Consulado del Perú, por cuanto consideramos que esto es un genocidio que está en marcha, que ya se dio el 5 de junio, justamente el Día Mundial del Ambiente, que donde los hermanos indígenas por naturaleza hemos estado defendiendo lo que es el medio ambiente y nuestro territorio. Ahora bien, usted ha resaltado
Diputado, no solamente el Parlamento venezolano ha levantado su voz en rechazo a esta situación, sino también el gobierno de Bolivia. ¿Y qué nos puede mencionar un poco sobre lo que va a ser esta marcha que estarán realizando acá en nuestro país el día jueves y que partirá desde la Plaza Francia, esta convocatoria que por supuesto es extensa para todo el pueblo venezolano para rechazar esta situación? Sí, ya esto sería un mandato que están asumiendo las distintas organizaciones indígenas, tanto en Perú como en todos los países donde hay población indígena, de las organizaciones que hemos estado también participando en la cuarta cumbre, que de solidaridad con estos hermanos indígenas amazónicos, y por supuesto en el caso de Venezuela nos estaremos concentrando el día jueves a las 10 de la mañana en la Plaza Francia, y hay una numerosa colonia peruana, y también se está sumando muchos de los hermanos bolivianos que están acá, porque se siente lo que es que la sangre derramada no debe quedar impune, y por eso se va a hacer la marcha, y aparte de eso se va a establecer un plantón en la embajada, en los consulados, no solamente en Venezuela, en todos los países, ya en Bolivia comenzando el día de hoy. Por eso que estamos invitando pues a todo lo que es la población venezolana y solidaridad, los movimientos sociales, las organizaciones indígenas y por supuesto también a todos aquellos partidos y movimientos revolucionarios bolivarianos que realmente están hoy en día luchando por lo que es la integración y la justicia social, no solamente en nuestro país, sino en todo nuestro continente, que es nuestra gran madre patria, que es la América. Ahora, diputado, sin duda esta movilización, ¿cuál es la finalidad o cuáles serían los pasos que seguirían? ¿A qué instancias se recurrirían para que se sancione realmente al gobierno de Perú, pues, en virtud de esta situación? Los hermanos de Perú han planteado, y así lo han establecido, que van a iniciar un juicio internacional a nivel de organismos penales, en este particular ante las Naciones Unidas, pero también ante aquellos organismos que realmente puedan sancionar a este gobierno genocida. Y por supuesto los pueblos indígenas también se va a iniciar o estudiar el mecanismo de instaurando también lo que son los juicios indígenas hacia este gobierno, que en estos momentos creemos que realmente si no hay pues un pare, va a continuar lo que es el genocidio, y nos estaremos dirigiendo también a lo que es la Unión de Naciones Suramericanas, que en este momento tenemos entendido que lo va a presidir cuando nuevamente se instale en los próximos días el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pero justamente así como intervino cuando hubo la masacre de Pando hace varios meses en Bolivia, también puede intervenir y hacer un llamado a la atención y decirle a Alan García y a su gobierno que no están solos y que estaremos atentos sobre lo que es las posibles acciones de genocidio y desalojo que puedan atentar contra los hermanos indígenas del Perú, que hoy en día está luchando y por su vida, por su resistencia, y porque consideramos también que es parte de la continuación de la resistencia indígena que se está dando desde hace 500 años, por lo que ejercer su soberanía en su país. Muchísimas gracias. En las palabras del diputado José Pollo, miembro de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas de acá de la Asamblea Nacional, haciendo referencia a lo que será esta movilización que recordamos, y la invitación por supuesto es extensa para todo el pueblo venezolano, que se realizará este próximo jueves, que partirá desde la Plaza Francia y tendrá como destino final la Embajada de Perú acá en nuestro país. La convocatoria es a partir de las 9 de la mañana. Usted, si desea participar, lleve todo lo que tenga que ver sus consignas y todas sus pancartas en lo que es el apoyo a esta movilización en rechazo a lo que ha sido esta tragedia vivida en el Perú. Nosotros, amigos, de esta manera les pedimos lo que fue el desarrollo de esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Por lo pronto le invitamos a que disfruten con más de la programación de ANTV, su canal de la Asamblea. Si hay con esa revisión de la coordinadora democrática, una coordinadora democrática que tiene su plan oculto, una coordinadora democrática que son en definitiva las mismas personas miopes mentales que trataron de hacer un golpe de Estado, que hicieron un paro petrolero, que quisieron arrinconar a un pueblo. Ese es el plan, por supuesto que ese es el plan.